¿Sabías que la compañía que operó en el año 1982, durante la Guerra de Malvinas, en las instalaciones del aeródromo, fue compuesta por una compañía de un poco más de 50 soldados conscriptos clase 1963? Dicha compañía fue creada en los primeros días del mes de marzo de 1982 a pedido de las autoridades de alto rango de la Fuerza Aérea, sin que los oficiales, suboficiales y soldados supieran la finalidad para que se estaba creando. Los soldados recibieron una intensa preparación militar de élite en las instalaciones de la 9ª Brigada Aérea de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Fueron instruidos en técnicas de combate, cómo enmascarar sus rostros, cómo manipular y arrojar las granadas, saber en qué momento se debía usar el FAL en tiro a tiro o en automático, cómo arrastrarse en el campo de batalla para avanzar y no ser heridos o abatidos por el enemigo, en qué orden se debía replegar llegado el momento, cómo socorrer y trasladar a un camarada herido, como así también brindarle los primeros auxilios. Si bien los soldados eran muy jóvenes, fueron preparados y sabían que era su vida o la del enemigo, así que en ese sentido no tenían la menor duda. La compañía quedó formada por 2 ametralladoras MAC calibre 7.62 y sus respectivos abastecedores y sirvientes, 2 FAP calibre 7.62 que también tenía la función de lanzagranadas antitanques, una sección de fusileros, todos ellos con FAL para calibre 7.62 y su bayoneta, como así también granadas antipersonales que llevaban todos los soldados. Sin dudas, un poder de fuego muy importante. A las 16 horas del día viernes 2 de abril de 1982, aterriza el segundo Hércules C-130 en la corta pista de Puerto Argentino. Apenas 1.200 metros de longitud, la mitad de la compañía desciende y rápidamente toma posiciones en la aeroestación. Dado que un pequeño grupo de soldados Royal Marines no se habían rendido aún y andaban merodeando por la zona del aeropuerto, ya que habían cruzado máquinas viales y tambores de 200 litros en la pista para que nuestras aeronaves no pudieran descender, y con un posible enfrentamiento armado con la compañía. Pero afortunadamente eso no sucedió y horas más tarde fueron capturados. Mientras los soldados armaban la gran carpa que los albergaría, a las 18 horas aterriza el segundo Hércules C-130 que traía la otra mitad de la compañía. Mientras tanto, los otros soldados luchaban a brazo partido para poder armar la carpa. El viento era muy intenso y constante. Tal es así que la carpa no quedó armada correctamente y de hecho se puede apreciar en la fotografía. Cabe destacar que el primer vuelo de los Hércules fue en horas de la mañana con comandos del GOE de la Fuerza Aérea y un grupo de soldados del Regimiento de Infantería 25 del Ejército. Y precisamente en ese primer vuelo iba a viajar la primera mitad de la compañía, pero por problemas técnicos el vuelo fue reprogramado para las 14 horas. Todos los vuelos
decolaron del Aeropuerto General Mosconi de Comodoro Rivadavia, donde se encuentra precisamente la 9ª Brigada Aérea. En los días siguientes comenzaría un aluvión de vuelos de los Hércules C-130, más conocido por los soldados como la Chanchita, los cuales tendrían una titánica y heroica misión en todo el transcurso de la guerra. Las tropas de ejército comenzaban a llegar a la base aérea a un ritmo muy veloz, a tal punto que había días que 1 o 2 aviones sobrevolaban en círculos porque tanto la pista, calle de rodaje y plataforma de carga y descarga estaba ocupada por otras aeronaves. Un verdadero hormiguero era la base aérea militar entre aeronaves y soldados. Incluso a los laterales de la pista y la calle de rodaje estaban diseminados los Ya-58 Pucará, y también se habían sumado aviones Aeromaki MB-339A de la Armada. La empresa comercial de bandera nacional, Aerolíneas Argentinas, se sumaría a la par de los C-130 con el transporte de tropas y víveres. Siempre eran los mismos Boeing 737. Eran 2. Se podía leer en el lateral izquierdo de su fuselaje el nombre de Ciudad de Tucumán, y el otro Boeing decía Ciudad de Esquel. Un Fokker F-28 de la Armada también se acoplaría a ese gigantesco puente aéreo entre las islas y el continente. En un infernal frenesí de vuelos, los soldados de la Compañía de Defensa y Seguridad no daban abasto para descargar todo tipo de pertrechos militares, como así también víveres y cajas de donaciones que hacía el pueblo argentino para los soldados. Pero había días que la Van Malvinas era un verdadero polvorín a cielo abierto. Una de las primeras tareas que realizaron los soldados de la Compañía de Defensa y Seguridad fue retirar los carteles indicadores de Stanley Airport y reemplazarlo por el de Fuerza Aérea Argentina, Aeródromo Malvinas. A continuación, se verán fotografías donde se puede ver el interior de la carpa, como así también se puede ver en primer plano al segundo oficial a cargo de la compañía, el alférez Domingo Aguerre, y atrás de él, el teniente Eduardo Lupo, primer oficial a cargo de la compañía, en el momento de sus refrigerios. Mientras tanto, a su vez, los soldados preparan las raciones de combate enviadas por empresas argentinas. Se puede observar en las cajas de los alfajores Tatín y galletitas Bagley. Los soldados son Pedro Alegre, Rodolfo Belizán, Cabo Primero Adrián Larraona, soldado Héctor Bordón, Jorge Sosa, Francisco Calatayud, Cabo Lolo y semitapado el soldado Marcelino Curamil. En la siguiente fotografía se puede ver a los mismos soldados sin Francisco Calatayud y sin los 2 suboficiales, pero en esta ocasión están manipulando bolsas que el soldado Bordón posa para la cámara. Mientras este grupito de soldados se dedicaba a racionar los víveres, paralelamente, otro grupo de sus compañeros estaban descargando el Fokker F-28, que había traído motocicletas de cross, las cuales serían asignadas a los grupos de comandos para sus incursiones. Pero lamentablemente, algunas no tuvieron una destacada actuación, ya que el suelo en gran parte de la isla era blando y las motocicletas se hundían o se encajaban.
A todo esto sigue llegando material en forma intermitente a Puerto Argentino. En este caso se trata de nada más y nada menos que flamantes motos de motocross, absolutamente indispensables para la movilización aquí, ya que el terreno rugoso y pantanoso dificulta sobremanera el tránsito de otro tipo de vehículos. Por supuesto, el uso que se les va a dar en este periodo va a ser muy distinto a aquel con el que ya están bromeando los soldados. La primera competencia de motocross en las Malvinas. Apenas estalle la paz. A medida que los días iban transcurriendo en la VAM Malvinas, se incrementaban los trabajos de los soldados que realizaban todo tipo de tareas como pozos de zorro y refugios antiaéreos. Los vuelos se incrementaban también a diario y no importaban las condiciones climáticas, a tal punto que un día un Fokker F-28 de la Primera Brigada Aérea intentó un aterrizaje con vientos cruzados la pista y un agua-nieve que caía y enjabonaba toda la pista. El resultado fue el despiste y la rotura de su tren delantero. Como ya habíamos comentado con anterioridad, la longitud de la pista era muy corta y se había optado por realizar una prolongación de la misma. Se hablaba en un primer momento de que los A4 Skyward de la Fuerza Aérea operarían desde allí, una ardua tarea que realizarían los soldados de la Compañía de Defensa y Seguridad de la VAM. La prolongación y construcción de la pista se comenzó a realizar desde la cabecera con el número designador 08. Era la cabecera que daba hacia Bahía York. Ya que la otra cabecera tenía el número designador 26 y daba hacia el lado del faro San Felipe. Como se puede observar en esta imagen de video, tomada desde la cabina de un Hércules C-130 en el momento que pasa por el costado del faro San Felipe. Y aterriza en la pista de la VAM Malvinas. Pero regresemos a la prolongación de la pista. El trabajo consistía en alisar el terreno y colocar unos chapones de aluminio que eran rectangulares. Una vez nivelados con la pista de cemento, se procedió a encastrarlos. Se iba bastante rápido con el trabajo, con ayuda de máquinas viales que ya se encontraban en la isla con anterioridad, y los soldados con las palas Linneman hacían el nivelado final. Uno de los dos Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas, que por cierto eran habitués de la base aérea, tenía que regresar al continente. Al recibir la orden de la torre de control, el Boeing salió de la plataforma de descarga y comenzó su movimiento por la calle de rodaje hacia la pista para su despegue. Pero el avión cambió de cabecera para su despegue porque la dirección del viento había cambiado, que por cierto en ese momento era muy constante y muy fuerte. Cuando el Boeing 737 llega a la cabecera, realiza un giro de 180 grados sobre su eje para iniciar su carreteo y posterior despegue. Cuando el piloto emplea máxima potencia sus motores y las turbinas comienzan a girar, se levanta un terrible torbellino de viento que hace que los chapones de aluminio comiencen a volar por el aire y se mezclen con el viento que había y comenzarían a volar en todo tipo de direcciones. Los soldados se arrojaron cuerpo a tierra. De milagro no hubo heridos y mucho menos muertos. Los chapones no habían sido asegurados y las turbinas lo arrancaron de cuajo. Se habían realizado unos 20 o 25 metros de extensión, pero después de ese incidente nunca más se continuó.
El brigadier Luis Guillermo Castellano, jefe del componente aéreo del Teatro de Operaciones Malvinas, TOM, designó al comodoro Héctor Luis Destri como jefe de la BAM Malvinas. Y en este video habla de los soldados de la Compañía de Seguridad y Defensa de la BAM ante una pregunta realizada por el periodista y corresponsal de guerra Nicolás Casanseu. Comodoro Destri, en su carácter de jefe de la base aérea Malvinas, ¿usted diría que a partir de hoy la situación ha cambiado radicalmente? Yo diría que a partir del momento la base está directamente en apresto para responder a cualquier contingencia que se pueda presentar, de las tantas que son posibles. Una de las variantes sería que los soldados que están vivaqueando alrededor de la base deberían cavar trincheras o ser movidos a otra posición. Bueno, de eso ya ha tomado cuenta la autoridad responsable de todos esos soldados. Ya han sido perfectamente ubicados en su punto de emplazamiento. El personal que defiende la base, que da la protección, está perfectamente instalado desde hace aproximadamente 2 semanas. Para poder ubicarnos en los lugares que se están mencionando en este documental, vamos a utilizar una imagen aérea de lo que eran las instalaciones de la BAM Malvinas. En esta señalización, con el círculo rojo, podemos apreciar la pista, la torre de control y el vivac de los soldados. En esta imagen podemos apreciar la cabecera de pista que tenía como número designador 08 y daba hacia el lado del pueblo de Puerto Argentino y hacia el lado de Bahía York. En la siguiente imagen, circulada en rojo, podemos ver la Bahía de la Anunciación, donde era custodiada por las 2 ametralladoras MAC que tenía la compañía. La otra cabecera daba hacia el lado del faro San Felipe. En esta secuencia fotográfica no se divisa el faro porque se encuentra a unos 2000 metros. Y la Semana Santa llegó a la BAM Malvinas. Los trabajos de cavar pozos de zorro, de cavar pequeñas zanjas para luego enterrar los cables de teléfono, que serían la red del puesto comando con las posiciones más alejadas, no se detenían, al igual que los refugios antiaéreos y la descarga de todos los aviones que aterrizaban en la corta pista de la BAM. No había un solo soldado que estuviera sin realizar ninguna tarea. Un grupo de 10 soldados aproximadamente tuvieron la tarea de levantar una nueva carpa de campaña. Esta carpa sería destinada para oficiar la misa de Ramos de ese domingo de Pascua de Resurrección. La gran mayoría de las personas que formarían parte de esa liturgia eran soldados de la Compañía de Seguridad y Defensa, como así también algunos de sus suboficiales de dicha compañía. Y por supuesto que también había oficiales y suboficiales de Fuerza Aérea de otras áreas, como por ejemplo la tripulación de los Hércules, que eran conocidos por sus mamelucos de color gris claro. Algunos de estos suboficiales de los Hércules eran los encargados de entregar los rosarios a los soldados antes de ingresar a la carpa donde se oficiaría la misa. Era el domingo mayor, el domingo de la Semana Santa. Era el domingo de Pascua en las Islas Malvinas. Cientos de muchachos argentinos, suboficiales y oficiales, recibiendo el Santo Rosario para asistir además a esa congregación de almas y cuerpos que significa el compartir con el oficiante el misterio reiterado de Cristo en su presencia mística y real de la Santa Misa. Capellanos aeronáuticos, capellanes navales y capellanes militares del Vicariato Castrense de la República Argentina estaban allí, hablándoles de Dios hecho hombre y de nuestro Señor, llevándoles a ellos, a los soldados argentinos, la palabra necesaria, siempre esperada, que es el mensaje de Cristo a los hombres. Con especial relevancia, en circunstancias tan especiales,
como las que en ese momento estaban viviendo nuestros muchachos. Los veinteañeros que le saben hablar al Señor, aunque sea simplemente en aquella oración que nos enseñó a todos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Una fiesta para el espíritu en las nuevas tierras de la Argentina, las recuperadas para el patrimonio nacional y para nuestro especial modo de vida, ese que incluye también nuestra común devoción a Cristo, a nuestro Señor, en el lenguaje de todos los días, nuestro español, el que sabe decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, y Padre nuestro que estás en los cielos. En esos cielos que ahora también son argentinos. Ante Dios nuestro Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Y la oración era para pedir por los que quedaron en el continente, para pedir por aquellos que dieron su vida, que la ofrendaron para esta gesta heroica de la patria, y para pedir también por ellos mismos, por los que están allí, viviendo codo a codo, hombro a hombro, esta etapa definitiva de la integración nacional. Junto a ellos y por sobre ellos, nuestro Dios, nuestro Señor y su Santa Madre. Una vez finalizada la misa de Pascua, los soldados tuvieron un momento de descanso y recreación, donde fueron fotografiados por reporteros gráficos donde los soldados conformaron grupos y mostraron sus rosarios. El soldado Mario Copa luce su rosario tras haber finalizado la misa y a su vez observa al teniente Eduardo Lupo, que comparte un mapa con comandos del GOE y otros suboficiales. Nadie sabe con exactitud cómo fue que apareció una pelota de fútbol, pero la pelota estaba ahí. Y los soldados, ni lerdos ni perezosos, improvisaron un picadito de fútbol. Y gracias a ese fotógrafo que inmortalizó para la eternidad ese momento. Esas fotografías que fueron viralizadas por internet y la gente nunca supo quiénes eran esos soldados jugando al fútbol en las Islas Malvinas. Y previo permiso de sus superiores, se armó el primer picadito de fútbol en las Islas Malvinas. En un principio, arrancaron 6 soldados. Alfredo Herrera, con la punta de su borceguí izquierdo, avanza con la pelota, y de su flanco derecho, Daniel Ávila va en busca de quitársela, pero a la vez, sobre su flanco izquierdo, Martín Toledo quiere hacer lo mismo, y a menos de medio metro, Sergio Casanelas también se sumaría para quitarle la pelota. Y pegado a Sergio Casanelas, Héctor Bordón también se suma a la disputa, y un poco más rezagado atrás de todos,
el soldado Héctor Albornoz no les quiere perder pisada. En esta secuencia se ve a más soldados que participan del picadito de fútbol. Y los soldados son Daniel Ávila, Héctor Iseas, Alfredo Herrera, Adolfo Toledo, Albornoz Héctor, Ariel Esquivel, Mariano Mendoza, Francisco Calatayud. Lo que nunca se supo, cómo estaban diagramados los equipos. Todos corrían al que llevaba la pelota. El picadito no duró más de 10 minutos, pero los soldados estaban felices. Después de más de 15 días de trabajos extremos y muy pocas horas de descanso, tuvieron ese momento de distracción. Y luego vino la orden de los superiores de retomar las actividades. En la siguiente fotografía seguiremos conociendo a más soldados de la compañía, quienes están en la plataforma de cargas descargando una caja de gaseosas marca Mirinda y televisores de la marca Sharp de una aeronave. Los soldados son Héctor Iseas, Alfredo Herrera, Carlos Di Piero, Daniel Ávila y Heraldo Cenas. El cabo Daniel Brizuela posa para la fotografía en el vértice de la plataforma de cargas y a sus espaldas se puede ver un camión cisterna del ejército argentino y un camión de combustibles YPF. Cabe destacar que el cabo en ese momento tenía la misma edad que los soldados conscriptos de la compañía, y a la cual el cabo Brizuela era uno de los 9 suboficiales que llevó la compañía. Su edad era de 18 años, y también se puede ver a sus espaldas el galpón aeronaval nuevamente desde otro ángulo. Y finalmente podemos apreciar la estación aeronaval Malvinas, el galpón de que tanto hablábamos en distintas fotografías. Y una vez más veremos el interior de la carpa de los soldados de la compañía. En esta otra imagen vemos al soldado Pedro Alegre, quien se encuentra durmiendo en su bolsa de dormir en el descanso de guardia. Y a su izquierda, a su compañero Raúl Castañeda, que está tapado hasta la cabeza. Todos los soldados sabían quién dormía a su izquierda o a su derecha. Se respetaba el lugar de cada uno desde que habían llegado a la isla ese 2 de abril. Al igual que el armamento, si bien había un armero que era una especie de apoyafusiles, también había soldados que apoyaban 3 fusiles como si fuera un trípode y se sostenían entre sí, como también estaban los soldados que dormían con los fusiles a su lado. Cada soldado tenía un fusil con una numeración y esa era su identidad y también se respetaba eso. Claro que estábamos hablando en tiempo de paz. En la fotografía se pudo observar que había bastante espacio en la carpa. Esto se debía que la otra mitad de los soldados estaban de guardia en las inmediaciones de la aeroestación, como así también en la playa y cercanías del Faro San Felipe. A todo esto se sumarían más soldados que fueron a realizar tareas en el pueblo para el emplazamiento del radar y la posterior guardia de ellos para cuidarlo. Las noches eran muy complicadas, ya que eran hostigados en forma permanente con disparos de armas de fuego de bajo calibre, realizados por los habitantes del pueblo. Si bien la guerra no había comenzado aún, los isleños ya habían comenzado por su cuenta. Y en esta última imagen del interior de la carpa, vemos al cabo Viñolo cebándole mate al teniente Eduardo Lupo, en compañía del cabo Naranjo y los soldados Domingo Vázquez y Claudio Baselice. En la siguiente fotografía, podemos ver a un grupo de soldados de la Compañía de Seguridad y Defensa de la Base Aérea Militar Malvinas posando como si fuera una formación de fútbol. A sus espaldas se puede observar el galpón aeronaval. Tras haber realizado la descarga del Fokker F-28 de la Primera Brigada Aérea del Palomar, a pedido del fotógrafo, se prestan a ser fotografiados. Los soldados son Raúl Castañeda, Ramón Velázquez, cabo Daniel Brizuela, Marcelino Curamil, Juan Carlos Centurión, Jorge Sosa, Sergio Casanelas, Guillermo Rodríguez, Daniel Alfaro, Horacio Zarza, Daniel Schlet, Sergio Nassim Bene y Víctor Pereira. A continuación, veremos imágenes fotográficas donde conoceremos otros puntos alrededor de la torre de control. En esta fotografía podemos ver dónde se encontraba ubicada la planta de combustible, donde los aviones Pucará eran abastecidos con el combustible JP-1 para realizar sus vuelos de reconocimiento e incursiones contra el enemigo. Estos módulos de madera tipo casillas eran utilizados como cocina de campaña, y en su interior se sacó esta fotografía, donde vemos al soldado Carlos Di Piero
quien era uno de los apuntadores de las ametralladoras MAC que tenía la compañía, y al soldado Héctor Albornoz, quien era el sirviente de esa ametralladora MAC. El resto de los soldados pertenecían al sector de abastecimiento de la primera brigada aérea del Palomar, al igual que el cabo principal que vemos en primer plano. Ellos eran los encargados de la cocina del vivac de la VAM Malvinas. Estas casillas de madera se encontraban a tan solo 20-25 metros de la parte trasera de la torre de control. Nos encontramos casi en la mitad del mes de abril y la llegada de tropas a la VAM era cada vez más incesante. El día 13 de abril llegan 2 Hércules C-130 trayendo cada uno 3 cañones antiaéreos de 20 milímetros Rheinmetall y un pelotón de 14 soldados conscriptos clase 63, 6 suboficiales y un oficial, todos ellos compañeros y camaradas de los soldados de la VAM, o sea, todos soldados de la 9ª Brigada Aérea, del escuadrón de tropas que estaba compuesto por las compañías de policía militar y compañía de servicios. Los 14 soldados que recién habían llegado eran en su mayoría componentes de la compañía policía militar. Solo un soldado era de la compañía de servicios. En cambio, sus compañeros que formaban parte de la VAM Malvinas y que estaban desde el 2 de abril, solo 8 soldados formaban parte de la compañía de servicios. Y el resto eran todos compañía policía militar. La misión que traía esta compañía de artillería antiaérea era la protección de la pista en Darwin, que era en su totalidad de pasto, y de donde operarían también los IA-58 Pucará. Y ahí se crearía la VAM Cóndor. Su traslado a la localidad de Darwin se demoró casi una semana por las malas condiciones climáticas que reinaban en la isla. Una vez que las condiciones climáticas mejoraron, fueron trasladados a Darwin junto a las piezas de artillería en un helicóptero Chinook. El mes de abril estaba llegando a su fin y la VAM Malvinas seguía en forma incansable con la llegada de aeronaves trayendo tropas, municiones y víveres. Comentan los soldados que hasta llegaron a haber descargado televisores de la marca Talent. Hacía varios días que en el puerto había llegado un buque carguero inmenso. Era el buque Formosa. Venía lleno de containers y una cantidad inmensa de barriles de 200 litros de combustible para los aviones, pero también había ropa, víveres y unidades motorizadas para el ejército. Fue una noche muy pero muy dura para los soldados de la base aérea militar Malvinas. Mucho frío y con muy poca alimentación trabajaron desde la medianoche hasta las 7 de la mañana. El buque tenía unas grúas muy grandes y con un cable de acero y un gancho en su punta bajaban de a 3 los tambores de combustible y los soldados los subían a los Unimog y camiones 11-14 del ejército y se los llevaban al aeropuerto. Alguien había conseguido una radio marca Spica, donde llegó a escucharse a una emisora uruguaya. Era Radio Carte de Montevideo, Uruguay, donde decían que los ingleses ya estaban en la isla Ascensión y continuaban su rumbo hacia Malvinas. Viernes 30 de abril de 1982, tarde-noche en el vivac de la Compañía de Defensa y Seguridad de la Base Aérea Militar Malvinas. Un día extenuador para los soldados. En realidad, hacía un mes que prácticamente no había descanso. Según los partes diarios emitidos por el puesto comando, es que el enemigo estaba muy cerca. El puesto comando estaba emplazado en una calera en desuso, a unos 400 o 500 metros de la torre de control, cerca de la cabecera de pista que daba hacia Bahía York, en dirección inclinada hacia el pueblo. Como era habitual, desde que la compañía llegó ese 2 de abril, la mitad estaba de descanso de guardia.
y la otra mitad se iba a hacer guardia en los diferentes puestos ya establecidos en los perímetros de la pista e instalaciones y en la planta de combustible. Algunos soldados afirmaron escuchar a un avión volar a gran altura. Otros dicen que encendió un gran reflector e iluminó todas las instalaciones de la BAM. Lo cierto es que ese avión arrojó un total de 21 bombas sobre la BAM Malvinas. Fue a las 4:45 de la madrugada. Los hongos, de color rojizo y amarillentos, producto de las explosiones, se elevaban hacia el cielo e iluminaban las instalaciones de la BAM Malvinas. Todo el suelo se movía, parecía un terremoto, y las explosiones de cientos de tambores de combustible de JP-1, que habían sido almacenados y guardados en un galpón que era del apostadero naval, volaban por los aires. Era una película, según el relato de los propios soldados, que sin darse cuenta en ese momento, eran los protagonistas principales de esa película. Se vivieron horas de mucha tensión e incertidumbre. Había que esperar a que amaneciera para tener una visión de los daños y esperar órdenes de la superioridad. La mitad de la compañía estaba durmiendo en la carpa y es la que más sufrió el ataque. El resto de la compañía estaba en las instalaciones de la aeroestación montando guardia y otro pelotón estaban diseminados en la playa de la Bahía de la Anunciación con una ametralladora MAC y el resto en las inmediaciones del Faro San Felipe. Sin dudas, la guerra había comenzado. Con las primeras luces del alba de ese 1 de mayo, se empieza a ver la magnitud del ataque británico. La carpa, que albergaba a los soldados de la compañía, había sido completamente arrasada por la onda expansiva. Una bomba de 500 kilos, de las 21 que había arrojado el avión Vulcan, había impactado a unos 30 metros de lo que había sido la entrada, provocando un gran cráter de 10 metros de ancho por 5 metros de profundidad. Ya había amanecido y se podía apreciar la magnitud del ataque del enemigo. La carpa de los soldados fue arrasada por la onda expansiva. Es como si hubiera pasado un tornado o un huracán. Dentro de todo lo malo, había que ver el lado bueno. La bomba impactó a unos 30 metros de la entrada de la carpa. Si hubiera impactado más cerca o hubiera hecho impacto directo, hubiéramos hablado de 25 muertos. Habían pasado 15 o 20 minutos de las 8 de la mañana, cuando el radar Malvinas detecta en su pantalla la presencia del enemigo. Y empieza a sonar la sirena de alerta roja en todo el aeropuerto. Pero no hubo tiempo para nada. 8:23 de la mañana se repite el ataque contra Puerto Argentino con mucha mayor intensidad. Un ruido que ahora se hace más intenso. Parecen fuegos de artificio. Más allá se ve una humareda que se levanta en el lugar donde aproximadamente se encuentra el aeropuerto. Estaría en llamas en este momento. Ahí se ve el avión atacante. Pasa, se pierde hacia la derecha. Otro avión más. Pasó. Siguen las explosiones en el aeropuerto que podrían ser originadas, además de las bombas, por los combustibles que explotan. Misiles nuestros se dirigen en busca del avión enemigo. Para poder clarificar cómo fue el ataque, nos remitimos a ese pelotón de soldados que se habían ido a realizar guardias en la zona del Faro San Felipe y en la playa de la Bahía de la Anunciación,
donde era muy posible un desembarco, unas playas amplias y de arena blanca. Cuando los dos grupos de soldados se juntaron y emprendieron el regreso hacia el bivac, que se encontraba a unos 60 metros de la parte trasera de la torre de control, no se imaginaron lo que vivirían. El alférez, Domingo Aguerre, quien estaba a cargo del pelotón, dio la orden de que todos los soldados se encolumnaran e iniciaran la marcha hacia el bivac, que estaba a un poco más de 2 kilómetros. Ver el horizonte era dificultoso por lo escarpado del terreno y por ese motivo no se podía ver la torre de control, que conjuntamente con una estructura metálica que partía desde su techo tampoco se podía ver. A la mitad del trayecto, cuando eran las 8:15 aproximadamente, desde un puesto de artillería con la denominación de Fierro 4, les grita el pelotón alerta roja, y a su vez hacían señas con sus manos, ya que los gritos llegaban débiles por la distancia. Apenas el fuerte viento ayudaba a los que gritaban que esa información les llegara al pelotón. La distancia entre ambos era de más de 150 metros. El cañón de artillería estaba emplazado entre las rocas y dunas pegados al mar. Cuando el pelotón logra descifrar esos gritos y esas señas, miran hacia el cielo y desde una gran nube negra y como si fuera una flor que se estaba abriendo, se descuelgan 9 aviones Sea Harrier y empiezan a tomar direcciones distintas para atacar. Era increíble ver con la velocidad que bajaban. Uno de los aviones se percata de ese pelotón y comienza a dispararles con sus cañones de 20 milímetros. Algunos soldados dicen también que arrojó una especie de cohete o misil que impactó en las rocas. Milagrosamente, el pelotón no sufrió heridos y mucho menos bajas. Se cree que el avión no tuvo un buen ángulo de disparo por la velocidad que traía y el vuelo rasante que hizo a no más de 20 o 30 metros del suelo. Los soldados afirmaron verle el casco al piloto y sus manos con guantes negros sobre la palanca de comandos al momento de hacer un violento viraje hacia su izquierda para luego escapar, mientras la artillería antiaérea le disparaba. Fue todo tan rápido que los soldados no tuvieron tiempo de dispararle. Todo sucedió en menos de 30 segundos. Mayor Rusticini, usted estuvo aquí cuando comenzó todo. Sí, señor. ¿Qué sucedió? Bueno, aparentemente 2 aviones Harrier de la Royal Navy nos atacaron, hicieron un reguero de bombardeo en sentido transversal de la pista, no longitudinal. Y de acuerdo a lo que pude recorrer yo, encontré 8 cráteres de bombas en la zona, digamos, noreste de la pista, ¿no es cierto?, donde nosotros tenemos enclavado el bivac. Eso fue a las 5:30 de la mañana. Luego no hubo ningún tipo de ataque hasta las 8:30, hasta que fue el nuevo ataque, donde acá en el aeropuerto atacaron 2 aviones, también con bombas y suponemos que cañones. ¿Por qué dice acá, en otro lado? Porque vimos otros aviones hacer maniobras, digamos, hacia el lado de la playa, porque vimos otros aviones hacer maniobras, digamos, hacia el lado de la playa, es decir, hacer maniobras rasantes y evasivas, pero no sabemos si atacaron o a quién atacaron. Pero no sabemos si atacaron o a quién atacaron. Bueno, este relato es para mis hijos, para Joana, para Matías y para Nahuel. Esta es la playa a la que están viendo ustedes. Cuando el 1 de mayo de 1982 nos atacan los Harrier,
Se acerca hacia nosotros, hacia la derecha, el Comodoro Mendiberri, presente siempre en el aeropuerto, encargado de su seguridad. Han bombardeado toda la zona del aeropuerto, sobre todo la zona que da a la plataforma. ¿Hay heridos? Sí, hay heridos. ¿Muertos? No sabemos por el momento. Aparentemente hay muertos. ¿Los heridos y los muertos serían de las unidades antiaéreas o de otras secciones? No, era toda la gente que estaba trabajando acá en el aeropuerto. ¿Han sido aviones Sea Harrier los que atacaron? Sí. ¿Acompañados de helicópteros? No se han visto helicópteros. ¿Nuestra artillería antiaérea ha podido derribar alguno? No sabemos nada por el momento. Gracias, señor. El brigadier Luis Guillermo Castellano, jefe del componente aéreo, es entrevistado por el periodista y corresponsal de guerra Nicolás Casanseu, quien le pregunta por la evaluación que hacen tras haber sufrido los 2 ataques aéreos realizados por el enemigo. Brigadier Castellano, como jefe del componente aéreo, ¿podría usted darnos una breve reseña de cómo fueron los raids aéreos ingleses ayer aquí en Malvinas? Bueno, mire, sí, fueron dentro de lo que habíamos previsto, muy sorpresivo en cuanto a la oportunidad, inclusive valiéndose de un material aéreo sumamente eficiente como el que están dotados. ¿Que invalida nuestros radares? No, en absoluto, no invalida nuestros radares, en absoluto. No, sí le digo que es un material muy moderno, que le permite operar de noche, como fue la primera incursión, donde con bastante precisión, digamos, fue atacada nuestra base. Pero, por suerte, digamos, los daños fueron mínimos, y las bajas con más razón mínimas, lo cual, digamos, nos alienta mucho porque era lo más importante para nosotros, cuidar nuestro personal, que es lo de más valor. ¿Cuántas máquinas utilizaron en los sucesivos raids? En los ingleses. Correcto. Bueno, hubo raid de 4 máquinas y hubo uno de 10, inclusive de 10 máquinas, que se distribuyeron en 2 grupos, donde nos atacaron distintos objetivos, pero le diría que la eficiencia y la celeridad con que actuó particularmente la artillería antiaérea descalabró muchísimo lo que habían planificado de ataque. En un momento, el reportaje es interrumpido por una modulación al handy del brigadier por parte de un subalterno. El Boy llama. Un segundo, por favor. ¿Cómo, brigadier? Atienda. Adelante, 2-1. Sí, señor. Aquí tenemos recuperados 2 cuerpos. Los 2 cuerpos a los que se refiere esa modulación eran la del soldado Héctor Ramón Bordón, perteneciente a la Compañía de Seguridad y Defensa de la Base Aérea Militar Malvinas, al cual lo hemos visto en fotografías anteriores junto a sus compañeros adentro de la carpa y jugando un picadito de fútbol. Y el segundo cuerpo era del soldado Guillermo Waldo García, perteneciente a la Primera Brigada Aérea del Palomar, quien se encontraba durmiendo en una carpa más pequeña y a unos 20 metros donde muere Bordón. Los 2 soldados mueren en el acto, producto de la onda expansiva y las esquirlas metálicas incrustadas en sus cuerpos. A los 2 soldados muertos debemos sumarle un total de 6 heridos, 4 de ellos de gravedad: Heraldo Cenas, Pablo Reyes, Mario Copa y Fabián Zarza. A esta situación le tenemos que sumar 2 soldados más que han tenido una acción que es digna de destacar y de ser conocida. Si bien las heridas a simple vista no parecían revertir gravedad, eran heridas de suma preocupación. El soldado Oscar Holguín sufre un importante corte en su pierna, lo que le impedía moverse como correspondía. Cuando es revisado por los médicos, le comunican que lo iban a evacuar hacia el continente. Oscar se niega a ser evacuado y manifiesta que él quiere quedarse con sus compañeros. En un descuido, y después de haber sido curado y vendada su pierna, se escapa del hospital de campaña y regresa al aeropuerto. Hoy en día, Oscar sigue con la esquirla de metal en su pierna y dice que es su recuerdo en su bautismo de fuego. Hacía un breve momento que Martín Toledo había concluido su guardia cuando escuchó una fuerte explosión y sintió que su cuerpo fue elevado por el aire y pierde por completo el conocimiento. Después de unos segundos, recupera el conocimiento y empieza a correr buscando una cubierta completa. Al llegar a un búnker del ejército, es socorrido y a las 9 de la mañana lo trasladan al hospital de campaña en un jeep del ejército. Al ser examinado por los médicos, le informan que iba a ser evacuado al continente porque su cabeza estaba inflamada por el fuerte golpe recibido y múltiples escoriaciones en su rostro.
Martín estuvo internado hasta el día 5 de mayo, cuando un doctor pasó anotando los nombres para ser evacuados al continente, pero él, en ese momento, había ido al baño y no lo anotaron. Pero de todas formas, él podía ir a buscar al médico y avisarle que había ido al baño. Pero no lo hizo. Le dieron el alta y empezó a caminar por el único camino que había hacia el aeropuerto. Él quería estar con sus compañeros, y haciendo dedo, lo levantó un Unimog del ejército y lo dejó en el aeropuerto. Sus compañeros quedaron atónitos al verlo. Primero lo habían dado por muerto, porque en un principio lo habían visto al lado del cuerpo de Bordón, que ya había fallecido, y cuando lo fueron a buscar ya no estaba. Hoy en día lleva con orgullo su apodo, el fantasma Toledo. El hecho de que hubiera hombres en las carpas, en las cercanías del aeropuerto, ¿a qué obedece? Bueno, el personal que está en toda la zona es mucho. Felizmente el que estaba en la carpa casi no había personal, porque se había ordenado como medida preventiva todo el mundo a los refugios, se pernoctaba en los refugios, y le diría más que todo si hubo un herido, alguna baja, fue el personal que estaba de guardia en la zona de las carpas, no fue personal que dormía. Sin lugar a dudas, la orden del brigadier Castellano de evacuar el vivac no fue correctamente interpretada, o alguien o algo no trasladó la orden como correspondía, y el ataque británico encontró un vivac con casi 25 soldados con su teniente a cargo, sus suboficiales, a la merced del destino, al igual que los soldados del abastecimiento de la primera Brigada Aérea del Palomar, ya que su carpa estaba pegada a la compañía de la 9ª Brigada Aérea. De entre sus hombres, señor, ¿hay algún caso que usted quisiera subrayar en cuanto a su actitud en el combate de ayer? Bueno, yo diría que todos los hombres en el rol que les tocó y en el puesto de combate que estaba, fue inmejorable. Realmente tengo orgullo por ellos. Muchas gracias, brigadier. Nosotros sentimos el mismo orgullo. Le aseguro. Gracias. Lamentablemente, tenemos un soldado más fallecido. Se trató del soldado clase 63, Raúl Ricardo Romero, quien era de la Infantería de Marina y estaba de guardia en el galpón aeronaval, custodiando los tambores de combustibles. Producto del bombardeo, comenzaron a estallar los barriles de combustibles. Lamentablemente, Romero pierde la vida. Bordón, García y Romero son los 3 primeros soldados conscriptos en perder la vida ese 1 de mayo de 1982 en la base aérea militar Malvinas. Si bien el brigadier Castellano había manifestado que los ataques habían estado dentro de lo previsto, lo cierto era que las instalaciones de la BAM Malvinas habían sido afectadas seriamente. El vivac de los soldados había sido completamente arrasado. La carpa de los soldados de la Compañía de Seguridad y Defensa ya no existía más. Ya no existía más. En esta fotografía podemos observar cómo quedó la carpa de los soldados producto de la onda expansiva. Atrás, los módulos o casillas de madera, como la llamaban los soldados. Y un poco más atrás, la parte trasera de la torre de control. Los soldados Fernando Cejas y Raúl Castañeda, junto a los soldados de abastecimiento de la primera Brigada Aérea del Palomar, tratan de recuperar lo que puedan de lo que quedó, como por ejemplo borceguíes y fusiles que estaban sepultados bajo los escombros. Acá podemos visualizar la carpa de los soldados desde otro ángulo, y de donde podemos apreciar un tubo de gas, el cual era usado para calefaccionar un poco el interior de la misma. Tenemos que pensar que las temperaturas llegaban a los 0 grados. De milagro, ese tubo de gas no estalló. Y también podemos ver la pelota de fútbol, con la que los soldados habían jugado el primer y único picadito de fútbol el domingo de Ramos. Acá tenemos una imagen fotográfica con un plano diferente, y nuevamente vemos el tubo de gas envasado y con su pantalla para irradiar calefacción. Y en esta pequeña carpa, que se ve una parte que quedó en pie, era la de los soldados de abastecimiento de la primera Brigada Aérea del Palomar. Las imágenes fotográficas son contundentes.
El bivac de los soldados fue destruido en su totalidad. Bueno, Puchito, te voy a contar. El 1 de mayo, a la noche habíamos vuelto de descargar barriles del puerto. Tocó la primera imaginaria y después, cuando fue el bombardeo, fue terrible. Me levantó del piso las bombas. Cayó una bomba delante de la carpa y otra atrás que se enterraron. Y otra más allá que explotó al RAS, que esa fue la que mató a Héctor y al de la primera brigada. Tenía la pierna cortada, tenía esquirlas en la pierna y toda la pierna negra. Al lado mío estaba Pablito Reyes, que le había caído bloques de turba, que le quebró los brazos y una pierna y no se lo podía sacar. Fui a pedir ayuda y no me dejaron volver. Yo sentía a Pablito que pedía ayuda para poder salir y yo lo escuchaba y me desesperaba. Me volvía loco. Y en el asado que tuvimos en Ezeiza, que lo vi a Pablito Reyes, me senté, me puse a llorar y dije: perdón, Pablito, porque no pude ir a sacarte, y te escuchaba como pedías auxilio. Y bueno, nos pusimos a llorar los dos. Después lo sacaron, cuando pasó todo, lo sacaron y fue cuando te encontré a vos que te dije: los hijos de lo mataron a Héctor. Después el cabo primero Villena me llevó para que me atendieran, de ahí me mandaron al hospital. Ahí me lo encontré a Palito Reyes, que estaba con las fédulas en los brazos y en la pierna, y nos iban a trasladar al continente. Yo no quise que me trasladaran al continente, me quise quedar ahí de la bronca que tenía, que habían matado a Héctor. Y bueno, después con los pozos de zorro, el frío y todo eso, la pierna se me fue curando. Más o menos es lo que viví ese 1 de mayo. Y aparte de los que nos salvamos de la bomba, es que no tocó una esquirla el tubo de gas, que lo habíamos traído lleno, porque si toca una esquirla y explota ese tubo de gas, ahí sí no queda ninguno de nosotros dentro de la carpa, porque cuando abrí los ojos la carpa estaba todo rojo, se veía. Así que no tocó nada de eso, quedó el tubo plantadito, no lo tocó nada, porque si no, no la contábamos ahí. Gracias, Puchito, me cuesta mucho hablar. Un abrazo, hermano. Me llamo Heraldo Rubén Sena, fui soldado clase 63, fui a Malvinas como apuntador de MAC. El 1 de mayo, el primer ataque de los ingleses, bombardearon la carpa donde yo me encontraba. Ese día venía de descanso de guardia y fuimos atacados. Sentí que se acercaba un avión, quise levantarme y fueron segundos, cayó la bomba, quebrándome la pierna y quedando atrapado bajo de la carpa, donde estaba junto a mi compañero Gordón y demás compañeros míos de ese descanso de guardia. Traté de salir de los escombros entre la piedra y la tierra, quería salir hacia afuera y empecé a buscar algo para cortar la carpa. Cuando quise acordar, estaban de al lado de afuera tratando de cortar la carpa. En eso vi a mi cabo primero Esmal y a mi compañero Chebriao, que me dijeron: quédate tranquilo, que nosotros te vamos a sacar. Así que me arrastré un poquito para poder salir más para afuera. Cuando ellos me agarraron de los brazos, me sacaron y dice: quédate tranquilo, que te vamos a llevar lejos de acá a un refugio. Y salimos hacia el refugio. Cuando llegamos al primer refugio, nos apuntan con una pistola y nos dicen que no había lugar, que los retiráramos de ahí.
Entonces el cabo Primero Esmal y mi compañero Chevriado siguieron caminando y fuimos hasta el segundo refugio, donde había una bomba que no había explotado, se había incrustado, pero la punta no había tocado el suelo, quedó en el aire. Ahí me quedé hasta las 11 del mediodía, cuando aparecieron los camilleros, me levantaron, estaba un poco débil por la sangre que había perdido, y bueno, ahí me llevaron al hospital de Malvinas. Ahí me dieron los primeros auxilios, me pusieron una fibra plástica y me dieron transfusión de sangre, y ahí esperé hasta que nos trajeron el continente el 8 de mayo. Tras haber hecho varios intentos para poder salir, y nos atacaban los aviones y el Hércules no podía descender, así que llegábamos hasta el aeropuerto y teníamos que volver porque el Hércules se había ido, porque venían los Sea Harrier. Así hasta que llegó el momento del 8 de mayo que pudimos venir al continente, mientras mis compañeros habían quedado en Malvinas en lucha para recuperar las islas. Muchas gracias.